Primeramente, transmitir el agradecimiento a los coordinadores de este excelente panel y, por supuesto, a las personas presentes acá en la sala. Está culminando el evento y pienso que es un excelente espacio para compartir algunos de los resultados que se han obtenido. Yo estoy acá en representación del equipo nacional de boxeo. Por supuesto, como ya debe estar mostrándose en diapo, hay un grupo de colaboradores que estamos trabajando incansablemente. Lamentablemente hay otro grupo que no nos cupo ahí por la diapo, pero créanme que es un número de nombres muy alto. Y vamos a resumirlo desde la óptica de la intencionalidad de investigación que tiene el equipo nacional en la última década, ¿verdad? Que ha sido protagonizado por una tesis que está próxima a defenderse, una tesis de doctorado del profesor Rolando Acebal Montes, y donde hay un grupo de colaboradores que estamos participando ahí, y se titula Modelo Alternativo Cubano para la Preparación de los Boxeadores Categoría Élite. Yo no tengo que hablar acá de los resultados competitivos del boxeo a lo largo de la historia revolucionaria, del deporte revolucionario, pero vamos a resumir un poco científicamente lo que se está haciendo, lo que se está proyectando en términos de ciencia. Bien, el objetivo general de esta macroinvestigación que está adjunta, subordinada al proyecto de preparación olímpica, es establecer un modelo cubano que vamos a decir, se ha integrado y se ha conformado en los últimos 10 años bebiendo directamente de los modelos que ya habían sido desarrollados en el periodo de oro, el periodo de máximo rendimiento del boxeo cubano, liderado, como todos sabemos, por el doctor Alcides Sagarra y un grupo notable de profesores y algunos de ellos investigadores que también obtuvieron grados de máster en ciencias y doctorados a partir de la propia práctica aplicada. Y este objetivo es establecer ese modelo cubano teniendo en cuenta, por supuesto, las características biotípicas de los boxeadores cubanos, las características pedagógicas del contexto donde se están desarrollando y obviamente también las cualidades psicosociales de este grupo humano, de esta familia del boxeo. Hay una estructura de modelo que quiero compartir a modo de que podamos facilitar la comprensión. Ese modelo alternativo estaría desarrollándose en 3 aspectos fundamentales. Un aspecto que está relacionado con los contenidos, la estructuración, la temporalidad de macrociclos, mesociclos y microciclos, incluso la manera de categorizarlos, es decir, se utiliza un sistema categorial diferente, la aplicación de las cargas de entrenamiento, es decir, por supuesto, cómo se estructuran esas cargas, los efectos de esas cargas, de qué manera se vinculan contenidos más especiales con contenidos generales. Hay un modo muy peculiar de hacerlo, tratándose además del boxeo de ser un deporte de contenido principalmente táctico, y los medios y metodología, a lo cual no me voy a referir porque no es mi campo de experticia. Y por último, todo ello tributa directamente y a su vez, vamos a decir que es controlado a partir de un sistema de evaluación de resultados y control científico de ese entrenamiento. Eso está muy claro para todo el mundo, pero cuando se va a estructurar un modelo hay que tener en cuenta todos estos componentes. Vamos a ver un ejemplo concreto dentro de este proyecto de investigación de establecer un modelo cubano de algunos resultados que se obtuvieron en el campo de la psicología. Ustedes saben que la psicología aplicada a todo el mundo, yo creo que a la mayoría de las personas les resulta muy interesante, incluso bonita, pero muchas veces no encontramos de manera científica evidencias para relacionar procesos mentales con la conducta deportiva, el propio gesto motor. Y está muy claro para todo el mundo que corregir, por ejemplo, un movimiento pasa por el input de información a nivel cognitivo, luego una toma de conciencia y hasta la motivación de la persona por corregir ese movimiento, ¿no? Está muy claro, es un elemento tan sencillo del deporte. Entonces nosotros tomamos dentro de los modelajes competitivos en la preparación del equipo para los campeonatos mundiales y para los Juegos Olímpicos y Juegos multidisciplinarios en general, bueno, pues tomamos los entrenamientos libres con guantes, que son los sparring o la situación más parecida a la competencia, y aquí tenemos un grupo, una situación experimental donde aparecen lo que es normal dentro de una actividad de este tipo dentro del entrenamiento de boxeo,
pero utilizamos un grupo de expertos para que al final de cada uno de los asaltos de los sparring se diseñaron escalas autovalorativas para conocer cómo el boxeador, sobre la base de varios aspectos de rendimiento, distancia de golpeo, combinaciones de golpes, contraataques y tipo de contraataques, 7 aspectos concretamente, determinara en una escala continua de 0 a 5 cómo se estaba desempeñando tácticamente, ofensiva y defensivamente. Pero lo más importante de esto, que su objetivo era establecer, por supuesto, un indicador psicológico de ese desempeño táctico, es que le tomamos también, grabamos los combates y determinamos los índices de golpeo y de defensa de esos boxeadores para poder relacionar cómo el boxeador está emitiendo juicios en relación a su desempeño táctico ofensivo y defensivo, y sobre la base de eso que ellos están, por supuesto, evaluando si están fuera de distancia, si están siendo rápidos, si están siendo efectivos en determinada combinación, cómo van regulando esa acción durante el combate. Y al mismo tiempo contrastar si eso se expresa en mayor efectividad ofensiva o mayor efectividad defensiva. ¿De acuerdo? Aquí tomamos, por supuesto, hay antecedentes que hay que mencionar de investigaciones que se han realizado en el campo de la psicología aplicada al deporte, en deportes como atletismo, deportes como las luchas, como el judo, etcétera. Ya había antecedentes del uso de esta variable para explicar conductas deportivas y también, por supuesto, antecedentes en el boxeo que provienen desde el año 2003 de la tesis del máster ya fallecido lamentablemente Leonel Raimundo Viciedo, que utilizó un procedimiento para determinar la efectividad ofensiva y defensiva de los boxeadores. Entonces, lo que queríamos saber era eso. Si un psicólogo le dice a un entrenador que está progresando una variable psicológica como la autovaloración, si yo fuera el entrenador, yo le preguntaría, bueno, explícame cómo esto se puede expresar en una mejoría en mi deporte, ¿verdad? En el desempeño de mis boxeadores. Y en esa dirección la psicología está intentando, vamos a decir, realizar de manera más rigurosa un trabajo para que sus procedimientos de diagnóstico e intervención sean cada vez más aplicados. No tenemos tiempo para ver aquí escalas de validación y de confiabilidad de este procedimiento que denominamos prueba de adecuación autovalorativa del boxeo, pero vamos a mostrar resultados rápidamente. Cuando evaluamos a los mejores boxeadores y a los peores boxeadores, una muestra extrema, muestras contrastadas, que es un método que proviene de Anastasi y ampliamente utilizado, encontramos en el gráfico que está a su derecha cómo los mejores boxeadores tienen un índice de error, que fue la manera en que se operacionalizó esta variable, un índice de error muy pequeño, casi no se equivocan respecto a su ejecución cuando un grupo de 5 expertos estaban emitiendo opiniones externas de las cuales, por supuesto, ambos grupos no conocen. Ningún grupo sabe lo que está diciendo el otro. Entonces, ese índice de error y esa precisión era sumamente alta en los boxeadores de mayor desarrollo, así no se comportaba en los boxeadores de menos desarrollo. Un dato muy importante para el control científico del entrenamiento. Se estaba innovando en términos de entrenamiento. Había que conocer si el impacto que estaba teniendo en términos de variables psicológicas era positivo. Y observamos en el gráfico de caja y bote que está ahí a la derecha, por la línea horizontal, los 3 mesociclos de preparación, acumulación, transformación y realización, y observen que el cuadradito pequeño va disminuyendo en la escala del índice de error en la medida que se acercan a la forma deportiva. Pero ya los mejores valores se obtenían desde la etapa final de la etapa de transformación. Si recuerdan, las personas que están familiarizadas con el boxeo cubano en esta última etapa, desde el año 2014 comenzó el equipo cubano a competir en la Serie Mundial de Boxeo, ganó varias de ellas. Y en etapa de acumulación y en etapa de transformación ya tenía que tener un alto rendimiento y los indicadores autovalorativos lo estaban mostrando tempranamente. E incluso boxeadores jóvenes que no estaban en el grupo élite mostraban indicadores autovalorativos comparables con los mejores boxeadores del equipo y era un indicador que estaba pronosticando un desarrollo rápido dentro del deporte. Avanzo rápido, no le quiero robar más tiempo a mis colegas. Y entonces aquí tenemos un gráfico en general donde la línea azul representa a los boxeadores altamente destacados por más de 3 años entre los primeros 5 lugares del mundo. Ahí hay varios multimedallistas mundiales y olímpicos y sus homólogos negativos dentro del equipo, es decir, aquellos que tenían menor rendimiento, terceras y cuartas figuras.
y se observa que la prueba permitió para ambos grupos determinar un comportamiento progresivo, evolutivo de esta variable, de la autovaloración vinculada al desempeño táctico, que se comporta para los dos grupos, pero vean que la línea azul está muy por debajo porque el desarrollo de esa cualidad es muy evidente en aquellos boxeadores que, por eso observamos muchas veces que se independizan mucho de la esquina, son muy creativos, porque la toma de decisiones tácticas proviene mucho de los esquemas autovalorativos internos que se observaba en los sparring, aquí hay sparring recogidos frente a Uzbekistán, Kazajstán, equipos de Alemania, España, fueron 11 años de recogida de datos. Bien, ahora, un resultado concreto, para que se vea, un índice de error autovalorativo, esto es real, de un atleta real, ¿verdad? No vamos a mencionar su nombre, obviamente, estamos en términos de ciencia protegiendo la identidad de los participantes de ese estudio. Un boxeador que obtuviera un 0.4 de índice de error autovalorativo del grupo destacado que está, véase la figura, a la izquierda, la pendiente roja, la gráfica ahí de donde se correlacionan ambas variables, y se observará que para un 0.4 de índice de error autovalorativo en una etapa de acumulación se espera, porque correlacionamos ambas variables, un intervalo de comportamiento de la efectividad competitiva que va desde un mínimo a un máximo, en lo cual influyen montones de variables, estado físico, desarrollo competitivo de ese boxeador, ya estamos viendo la etapa, por supuesto. Entonces, que una variable psicológica sea capaz de predecir en cierta medida, con capacidad explicativa, estamos hablando, por supuesto, de una variable mental. Si yo pienso y yo sé cómo me va a atacar Julio César Lacruz y me paro delante de él, estamos seguros de que me va a dar, de 5 golpes que me tire, me va a dar 7. Pero ahí es porque estaría limitado por otras variables físicas y técnicas que forman parte de, por supuesto, un proceso de predicción. Aquí estamos aislando una sola variable, de ahí que se establece un intervalo, porque no se puede decir que si tiene un índice de error tal, va a tener una efectividad competitiva de una cifra cerrada, sino se establece intervalos con un 95% de confiabilidad de estos datos. Voy a pasar a datos ya concretos de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. No sé por qué no avanza. Si desde la sala me puede... Ok, gracias. Aquí estamos observando, les voy a decir las variables porque va a ser rápido, pero lo van a poder ilustrar. En un entrenamiento libre con guantes, este es el equipo cubano en las barras azules. Los equipos rivales, aquí estaban Kazajstán, hay datos de Uzbekistán, hay datos de Alemania, hay datos también de rivales cubanos. Hasta la fecha de 19 de mayo, observemos que de izquierda a derecha la variable NA es cantidad de golpes lanzados. Nuestros rivales nos lanzaban ligeramente mayor cantidad de golpes que la que nosotros lanzábamos. Sin embargo, la efectividad ofensiva era mucho mayor y ahí reside en gran medida la diferencia del equipo cubano de boxeo. No es que tire tantos golpes, aunque hemos ido avanzando en ese aspecto muchísimo, sino en que la efectividad que descansa en un desarrollo de pensamiento táctico, pues por supuesto optimiza esa gestión ofensiva y defensiva. Las combinaciones de dos golpes, porque hemos ido ampliando todos estos datos, ya no es la cantidad de golpes que tira y cuántos da, sino cuántos tira en combinaciones de dos golpes, qué efectividad tiene, cuántos de tres golpes, qué efectividad tiene, de manera que podamos establecer indicadores objetivos de ese desempeño y que se pueda comparar con lo que se espera para cada una de las etapas. Avanzo, este es un boxeador, ya termino aquí, este es un boxeador en 3 momentos diferentes próximo a los Juegos Olímpicos, un boxeador que fue campeón olímpico. Nos ahorramos también el nombre, por suerte fueron 4 en esos Juegos Olímpicos. Observemos que en la línea azul, que es la que se evaluó en el mes, si la vista no me engaña aquí, en el mes de enero, frente a Kazajstán, y que terminó en evaluaciones en mayo frente a Alemania, observemos cuál es la evolución del mismo boxeador a lo largo del tiempo en estos indicadores. Por supuesto, aquí los picos más elevados son indicadores positivos en el caso de las variables de izquierda a derecha, las primeras 7 variables. Luego, a partir de la variable A, que se observa por la línea horizontal, que es la variable autovalorativa,
observemos que el índice de error, que es IEA, va disminuyendo en la medida que avanza la etapa. Quiere decir que si nosotros, que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido profesores o lo somos, y estamos en un aula cuando los estudiantes están próximos a un examen, tienen muy actualizados en memoria a corto plazo todos los elementos que se van a poner en juego, que van a ser evaluados en ese examen. E incluso cuando terminamos un examen y se hace un ejercicio, por ejemplo, autovalorativo, y yo les preguntaría si encontramos dos estudiantes que obtuvieron malos resultados, pero uno sabe que obtuvo un mal resultado y el otro cree que obtuvo un buen resultado, obviamente ese divorcio autovalorativo, eso que el que cree que salió bien, pero en realidad está mal, pues tiene vamos a decir, un distanciamiento del reflejo psicológico sobre lo que ha logrado en términos de aprendizaje, que le va a impedir o va a ser en algún momento una dificultad para desarrollarse. Aquel que está mal, pero reconoce que está mal e incluso puede referirse a estos aspectos, pues por supuesto tiene una posibilidad de desarrollo mucho más rápida, porque puede diseñar estrategias mucho más eficientes, tiene mayor motivación, tiene localizado cuáles son las áreas de desarrollo, etc. Entonces, si estamos hablando de boxeadores o de atletas, porque esto puede ser importado a casi cualquier escenario simplemente cambiando la manera de operacionalizar la variable, pues estaríamos hablando de atletas con el más alto nivel que son capaces de referirse a cuáles son aquellos aspectos que tienen un poquito más desarrollados, otros que están un poco por detrás y que hay que incorporar, como nos ha ocurrido, porque no existe un deportista perfecto y que estamos buscando la excelencia en la medida de lo posible para obtener los resultados que hasta el momento el boxeo privilegiadamente ha ido alcanzando. Muchas gracias.